El sistema nervioso central, ya sabemos, está contenido por la cavidad craneal en cuanto al encéfalo y por la columna vertebral en cuanto a la médula espinal. Sin embargo, no son solamente las estructuras óseas las que envuelven y contienen a este sistema nervioso central, sino que además entre la masa de tejido nervioso y el hueso que le contiene se encuentran también unas envolturas a las que llamamos meninges. Aquí vemos en esta imagen un cráneo, la cabeza representada, en la cual se ha retirado una parte del cráneo y vemos que antes de llegar al tejido nervioso, que es del que está formado este cerebro, vemos unas envolturas que están cortadas y levantadas. Estas son las meninges. Aquí podemos ver señaladas a la más externa de ellas, la más gruesa también, que es la dura madre, por debajo de la cual se encuentra la aracnoides, y finalmente debajo de esta se encuentra la tercera fina, más fina capa de todas, que es la pía madre. En esta representación vemos igualmente una parte de la cabeza, en su parte más externa vemos la piel, tejido adiposo por debajo de esto, vemos el hueso y que tiene una fina cubierta de periósteo. Y por debajo de la tabla interna de este hueso del cráneo vemos a la primera de las envolturas, que es la dura madre. Por debajo podemos apreciar una delgada línea que también tiene un espacio por debajo, y esta es la aracnoides, y finalmente se puede observar un fino borde de un tono rosado sobre la sustancia gris, sobre la corteza de esto que es el cerebro y que representa a la pía madre, claramente señalados aquí: pía madre, aracnoides, dura madre. De lo que estamos ya viendo aquí, hay dos capas. Vemos aquí en la representación anatómica, se ha retirado una parte de los huesos de este cráneo y observamos que esta envoltura tiene además unas prolongaciones. Estas prolongaciones van a ocupar algunos de los espacios que están entre varias de las estructuras de este sistema nervioso central, del encéfalo en particular, que es lo que estamos observando aquí dentro del cráneo. Y estas prolongaciones son, en primer lugar, la más grande de todas, la hoz del cerebro, que precisamente está ocupando el espacio que está entre los dos hemisferios en esa gran fisura longitudinal o interhemisférica. Pero además, vemos también cómo hay una gran prolongación o expansión de esta dura madre que está aquí, separando por debajo un espacio que es ocupado por el cerebelo, por lo que al ubicarse esta prolongación por encima del cerebelo, se le denomina la tienda del cerebelo o tentorio, que es una expansión que está a ambos lados, ¿no? Al lado derecho y al lado izquierdo. Además, también existe una pequeña expansión que va a estar entre los hemisferios del cerebelo, formando la hoz del cerebelo. De esa manera podemos ver cómo estas expansiones están ocupando los espacios que están entre los lóbulos del cerebro y los hemisferios cerebelares, asimismo como entre los dos hemisferios del cerebro. Y vemos que esta tienda del cerebelo tiene un espacio por el cual está ocupado por las estructuras del tronco encefálico. Vemos también
la cubierta de toda la superficie de esta cavidad craneal por esta dura madre. La dura madre en el cráneo está formada por dos capas. Una que está adherida al hueso, la capa externa, que tiene precisamente el nombre de capa endóstica, y por debajo de ella, y separados apenas por un espacio virtual ocupado por una mínima cantidad de líquido, apenas tenemos a la dura madre propiamente dicha, o a su capa interna. Es esta capa la que va a continuar envolviendo a la médula espinal fuera del cráneo una vez que pasa el agujero magno. Porque la otra capa, la que está adherida al hueso, al llegar al borde del agujero magno, va a continuar tapizando el hueso por fuera. Pero se puede notar aquí estas imágenes de colores que están representando algo más que está contenido en esta dura madre. Y es que la dura madre, además de darle protección, envolver al encéfalo, también permite el drenaje venoso. El drenaje venoso que procede de las venas cerebrales y que circula por espacios en donde las hojas de esta dura madre se separan. Recordemos que hemos indicado que hay una capa adherida al hueso y por debajo otra. Cuando éstas se separan, forman estos espacios que vemos aquí y se denominan senos venosos de la dura madre. Así entonces podemos identificar varios de estos senos, es decir, espacios donde la dura madre permite el paso de sangre. Estos espacios tienen internamente una cubierta o están revestidos por un epitelio plano simple, como ocurre en cualquier vaso sanguíneo, venoso o arterial. A diferencia, en cambio, de las venas, no hay las otras componentes de la pared de un vaso venoso, es decir, no hay capa muscular, pero sin embargo cumple la función de poder drenar la sangre venosa. Tampoco tienen válvulas. Podemos observar entonces, con respecto a la hoz del cerebro, que existe tanto en el borde fijo, denominado así porque está adherido a la superficie interna de los huesos de la calvaria, tiene un gran espacio que se denomina el seno sagital superior, precisamente porque se encuentra inmediatamente por debajo, está en la línea media y sigue a la sutura sagital, el seno sagital superior, y en el borde libre inferior de esta hoz se encuentra el seno sagital inferior. Estos senos sagitales superior e inferior drenan la sangre hasta, en el caso del seno sagital superior, hasta un punto de confluencia donde van a encontrarse otros senos que van a recibir también sangre venosa. Me refiero al seno recto, es este que vemos aquí, justo ahí donde se están encontrando la base de esta hoz del cerebro y el tentorio o tienda del cerebelo. Entre estas dos partes de la dura madre, entre la hoz y la tienda, se abren sus hojas y ahí se forma el seno recto, que comunica al seno sagital inferior con precisamente la confluencia de este seno sagital superior. Además, el seno sagital inferior también está recibiendo sangre venosa que procede de una gran vena, que es la gran vena magna o vena de Galeno,
que retira sangre de las estructuras centrales de este encéfalo. El seno recto, entonces, se une con este seno sagital superior y vamos a retirar al occipital para observar mejor. Aquí tenemos. Y la sangre, que también llega de este pequeño seno occipital, que sube en relación a la cresta occipital interna y que llegan a la altura de la protuberancia occipital interna para formar esta confluencia, llamada así confluencia de los senos. La sangre que ha llegado del seno occipital, que ha llegado del seno recto y que ha llegado del seno sagital superior, se dirige hacia ambos lados en lo que se denominan los senos transversos. Recordemos que cuando estudiamos la superficie interna del hueso occipital, encontramos los surcos de los senos transversos a cada lado de la protuberancia occipital interna. Son precisamente estos espacios vasculares formados por la separación de las hojas de la dura madre, de la hoja endóstica y de la hoja interna de la dura madre propiamente dicha. Estos senos transversos luego hacen una curvatura hacia abajo y medialmente, como se aprecia aquí, para pasar a denominarse ahora seno sigmoideo a ambos lados, este con forma de letra S, un seno sigmoideo a la izquierda y otro a la derecha, que aquí lo vemos cubierto por la porción mastoidea del hueso temporal. Estos senos sigmoideos van a finalizar en el agujero rasgado posterior o agujero yugular, porque precisamente a partir de este agujero comienza la gran vena yugular a cada lado. Es decir, este sistema de senos venosos de la dura madre, a través del seno sigmoideo, desemboca, continúa en la gran vena yugular interna que retira esta gran cantidad de sangre venosa desde el interior de la cavidad craneal. Estos senos no son los únicos. Vamos a observar también, vamos a hacerlo de adentro, y comenzamos en la parte central. Ubicamos la fosa craneal media y observamos que a ambos lados del cuerpo del esfenoides se encuentran también dos grandes espacios, uno a cada lado, en cuyo interior existen una serie de trabéculas de tejido fibroso que le da el aspecto de un cuerpo cavernoso. Por eso a estos senos, a cada lado del cuerpo de los esfenoides, se les denomina los senos cavernosos. Estos senos cavernosos reciben la sangre que proviene, como vemos aquí, de estos senos, que son los senos esfenoparietales. Pero además podemos observar también cómo entre estos senos cavernosos se forman comunicaciones, que son los senos intercavernosos, anterior y posterior, en los alrededores de la silla turca. Aquí donde la dura madre forma un diafragma que cubre precisamente, extendiéndose desde los procesos clinoideos anteriores hasta los posteriores, cubre la abertura de esta silla turca. Por debajo de este diafragma y ocupando ahí sí la fosa hipofisaria se va a encontrar la hipófisis, y aquí en el centro hay un espacio que permite el paso del tallo de la hipófisis
que le conecta con el tuber cinereum del hipotálamo. Se ha retirado toda la dura madre y solamente se ha dejado los espacios que están contenidos entre las hojas de esa dura madre, es decir, se han dejado los senos venosos de esa dura madre para poderlos apreciar con mayor claridad. Vemos entonces al seno sagital superior, al seno sagital inferior, vemos al seno recto, vemos la confluencia de los senos en donde se encuentran el seno recto, el seno sagital superior y este delgado seno occipital, para luego continuar hacia cada lado con los senos transversos y de inmediato curvarse hacia abajo y medialmente para llegar a el agujero yugular, a partir del cual el seno sigmoideo continúa con la vena yugular interna. Pero además también podemos apreciar aquí los senos cavernosos a ambos lados de los cuerpos del esfenoides. Vemos aquí el dorso de la silla, los procesos clinoides posteriores, los anteriores, y podemos ver los senos intercavernosos anterior y posterior que comunican a los senos cavernosos de ambos lados. Vemos también cómo estos senos cavernosos están recibiendo a estos pequeños senos esfenoparietales, delgados senos esfenoparietales, y continúan luego hacia atrás con estos senos que guardan relación con la porción petrosa del temporal, uno superior que es el seno petroso superior y que va a desembocar ahí donde el seno transverso precisamente continúa hacia abajo como seno sigmoideo. Y tenemos también un seno petroso inferior que se va a constituir en afluente directo de la vena yugular interna. Es decir, este seno petroso inferior no desemboca ya en el seno sigmoideo, sino en la vena yugular interna. Vemos por aquí también otros pequeños plexos venosos que guardan relación con la porción basilar y que también van a ser afluentes del sistema de senos venosos de esta dura madre. Estos senos marginales van a encontrarse en los bordes precisamente o márgenes del agujero magno. ¿De dónde reciben la sangre estos senos? Bueno, ya lo habíamos indicado. De las venas que están drenando la sangre desde la superficie del cerebro, desde las estructuras también internas. Las venas cerebrales superiores desembocan en el seno sagital superior. Las venas cerebrales inferiores, posteriores. Las venas cerebrales posteriores desembocan en buena parte en este seno sagital inferior y también recordemos la gran vena cerebral magna que lleva la sangre de los núcleos de la base y del diencéfalo, desemboca en el punto donde este seno sagital inferior continúa hacia atrás como seno recto. También los senos cavernosos van a recibir sangre de las venas oftálmicas superior e inferior, venas oftálmicas que proceden desde la cavidad orbitaria y que van a guardar incluso relación o tienen anastomosis con afluentes de la vena facial. Es decir, estas son venas que entran en contacto o comunicación con venas de la superficie de la cabeza. Así entonces hemos ubicado ya a estos senos. En estas imágenes podemos apreciar un poco mejor cómo son estos espacios. Estamos observando un corte coronal donde se representa aquí un hemisferio y otro hemisferio con su corteza y la sustancia blanca. Vemos entre estos dos hemisferios
ocupando el espacio del surco longitudinal o fisura interhemisférica, vemos ocupando aquí la prolongación de la dura madre que forma la hoz del cerebro, tal como está señalado, y la hoja que viene de un lado y la hoja que viene del otro lado se abren en la parte inferior para formar el seno sagital inferior. Arriba, la hoja que viene de un lado y la hoja que está del otro lado, más la hoja que está adherida al hueso, también se abren para formar el seno sagital superior. Por encima vemos cómo esta hoja endóstica de la dura madre se continúa con el ligamento, el tejido fibroso que está en la sutura sagital y que se continúa a su vez con el periósteo en la superficie externa de estos huesos planos. Ahí se ha formado entonces ese seno venoso que además de recoger la sangre de las estructuras del encéfalo, también lo hace de las meninges e incluso de los huesos planos del cráneo, con algunas venas emisarias que proceden incluso desde la misma piel de ese cráneo. Resulta interesante observar también en esta imagen cómo están representados los nervios craneales, que recordemos tienen que salir en algún momento del cráneo a través de los agujeros que ya conocemos, pero que también lo harán, también atravesarán a la dura madre. Esta dura madre está formada por tejido fibroso. Una vez que el nervio craneal la va atravesando por fuera, esa misma dura madre tiene continuidad con las envolturas de tejido fibroso que tiene cada uno de estos nervios craneales, y me refiero al epineuro. Aquí se puede apreciar esto que estamos indicando. Aquí está un hueso plano, vemos el espacio que representa el agujero de salida de un nervio craneal, y vemos las envolturas. Aquí podemos observar el endostio, la capa meningia como tal de la dura madre, o la capa interna, y vemos cómo el endostio, o la capa endóstica de esta dura madre, una vez que llega al borde de este agujero, continúa externamente envolviendo al hueso, como periósteo. Pero la capa meningia de la dura madre continúa externamente en las envolturas del nervio, es decir, en lo que llamamos el epineuro. Este esquema de un corte coronal del cráneo al nivel del agujero magno nos permite también observar y entender cómo las hojas de esta dura madre se separan o forman estos espacios que llamamos senos venosos. Aquí estamos observando el encuentro de la hoz del cerebro, teniendo arriba el espacio que es el seno sagital superior, y vemos la tienda del cerebelo o tentorio, que recordemos donde estos dos se encuentran, sus hojas se abren para formar el seno recto. Vemos también la continuación de la capa meningia o capa interna de esta dura madre, que es la que continúa para formar la envoltura de la médula espinal. Reitero, no así la capa endóstica que da la vuelta para seguir envolviendo por fuera a los huesos del cráneo. Esta imagen nos ubica con un corte coronal al nivel del cuerpo del esfenoides, también atravesando a la glándula hipófisis y permitiéndonos observar al seno cavernoso a ambos lados del cuerpo y rodeando también a ambos lados a esta hipófisis. La imagen permite entender por qué el nombre de seno cavernoso. Vemos esas trabéculas de tejido fibroso que forman estos espacios irregulares de un aspecto laberíntico del seno cavernoso. Y vemos cómo en su interior se encuentra la carótida interna, y esto ya lo habíamos estudiado tiempo atrás. La carótida interna en su trayecto intracraneal pasa a través del seno cavernoso, cuando finalmente termina saliendo y pasando a otro espacio que ya no contiene sangre sino líquido, ¿no? El espacio subaracnoideo. Pero observamos que este seno cavernoso tiene algunas otras
cosas que le hacen muy particular, y es que en su interior, además de estar pasando la carótida interna, también hay algunos nervios craneales que en su trayecto pasan por este seno cavernoso. La mayoría de ellos van muy cerca o van pegados a las paredes laterales de este seno, como se lo ve señalado aquí, y nos referimos a los nervios craneales 3, 4, 6 y 5. El 3, el 4 y el 6 están relacionados con el control de los músculos extraoculares, y nos estamos refiriendo al nervio motor ocular común u oculomotor. Aquí lo tenemos. El nervio troclear, cuarto par, y el motor ocular externo o abducens, que es el par número 6. El paso de los nervios a través del seno cavernoso también se caracteriza porque estos nervios tienen una cubierta, una envoltura de células epiteliales planas, es decir, los nervios no están en contacto directamente con el contenido de estos senos, es decir, la sangre. Están aislados de él por una envoltura de células planas, al igual que los nervios, los dos ramos del quinto par, que también están pasando por ahí y son el segundo y tercer ramo. Estos están también pegados a la pared y cubiertos por células epiteliales planas en una sola capa, es decir, epitelio plano simple. En el seno sagital superior ocurre también algunas cosas muy importantes. No solamente permite drenar la sangre que le está llegando de las venas cerebrales superiores, sino además también permite drenar el líquido que está en otros espacios dentro de esta cavidad craneal. Hace un momento mencionamos que la arteria carótida interna, una vez que sale del seno cavernoso, pasa a otro espacio que está lleno de líquido. Ese líquido es el líquido cefalorraquídeo. Y el seno sagital superior tiene prolongaciones o mayor amplitud lateral en ciertas partes denominadas lagunas, como está señalado aquí, ¿sí? Se hace un poco más ancho lateralmente en algunas partes, y en esas lagunas, en esos espacios, ingresan unas vellosidades que en conjunto forman lo que se denominan granulaciones aracnoideas, que son observables macroscópicamente y que proceden de la segunda envoltura del sistema nervioso central, es decir, de la meninge que está por debajo de la obra madre y que es la aracnoides. Estas granulaciones que proceden de la capa que está por debajo, pero que se abren en estas lagunas del seno sagital superior, lo que permiten es el paso del líquido cefalorraquídeo desde el espacio que está debajo del aracnoides, y a través de estas granulaciones ese líquido se incorpora a la sangre venosa del seno sagital superior. En estas fotografías podemos observar entonces a las famosas granulaciones aracnoideas. Vemos primero el corte coronal. Vemos un hemisferio, vemos otro hemisferio. Aquí estamos observando estas envolturas que son la capa aracnoides, y vemos estas elevaciones que son estas granulaciones formadas por el conjunto de vellosidades que acá son también claramente observables. Noten por favor la presencia de vasos sanguíneos que están también corriendo o pasando por debajo del aracnoides, y cómo el aracnoides forma puentes entre los surcos de la corteza cerebral. La aracnoides no se mete en los surcos de este cerebro. En este cuadro del lado derecho vemos un esquema que amplía
un poco y se permite entender la relación entre aracnoides, dura madre y la salida de parte de estas aracnoides para formar las vellosidades que se abre en el seno venoso de la dura madre. Las flechas están indicando el flujo que sigue el líquido cefalorraquídeo que sale del espacio subaracnoideo a través de la vellosidad aracnoidea hacia el espacio del seno venoso, que es el que se encuentra por fuera, ¿no? En esta región que estamos señalando es donde se encuentra el seno venoso y el líquido cefalorraquídeo se mezcla con la sangre que contiene el seno venoso. En este dibujo, con este color oscuro, podemos identificar la presencia del seno sagital superior, e incluso acá podemos ver el seno recto. ¿Sí? Recordemos que estamos por encima del cerebelo y por encima de él está la tienda del cerebelo o tentorio. Y vemos también cómo se están representando las venas cerebrales que desembocan en este seno sagital superior. Pero nótese por favor que inmediatamente por debajo de esta imagen de color oscuro que representa el espacio lleno de sangre, vemos una delicada línea blanca que representa la capa meningia de la dura madre, y por debajo de ella vemos un espacio, ¿sí?, que a su vez está debajo de también una delgada capa que está debajo de la dura madre y que es la aracnoides. Este espacio que está debajo de la aracnoides es el espacio subaracnoideo, y aquí podemos ver la representación de estas granulaciones aracnoideas que ingresan al espacio del seno venoso para permitir que a través de estas granulaciones salga el líquido cefalorraquídeo que está ocupando este espacio y salga hacia el seno venoso. Los colores que vemos aquí representan ciertas partes donde se amplía el espacio subaracnoideo, y esos lugares donde se amplía el espacio subaracnoideo reciben el nombre de cisternas. Algunas cisternas pueden ser claramente identificables y son sumamente notorias. Vamos a notar, aquí tenemos con los colores identificadas algunas de ellas. Recordemos por favor que en la parte anterior del diencéfalo se encuentra la lámina terminal y por delante de ella la cisterna de la lámina terminal. Vemos también aquí en los alrededores del tuber cinerium, que continúa con el tubérculo de la hipófisis, vemos también una ampliación del espacio, y que por encontrarse por encima del diafragma que forma la dura madre sobre la silla turca, este diafragma que está sobre la silla se denomina diafragma celar, y el espacio subaracnoideo que está por encima y se amplía se denomina cisterna supracelar. Vemos además también por acá, delante del puente, la cisterna pontina, y aquí recordemos que por encima del puente está el mesencéfalo, y en la parte más anterior, en la base del mesencéfalo, se encuentran los pedúnculos cerebrales que dejan un espacio o fosa interpeduncular que precisamente está ocupado por líquido cefalorraquídeo. Por lo que ahí la ampliación del espacio forma la cisterna interpeduncular. Vemos también acá una ampliación de la fosa del espacio subaracnoideo que está en relación precisamente con el techo mesencefálico, con los tubérculos cuadrigéminos, y que por esa razón se denomina cisterna cuadrigeminal. Debajo del cerebelo, entre este y la médula, la cisterna cerebelo-medular o cisterna magna.
Y por delante del bulbo también vemos una ampliación de este espacio que es la cisterna vulvar. Todos estos son diferentes de los senos. Los senos se forman por las hojas de la dura madre y contienen sangre venosa. Las cisternas son ampliaciones del espacio que está debajo del aracnoides. En esta imagen lo hemos representado en color anaranjado la médula espinal. ¿Sí? La médula espinal que comienza en el agujero magno y que sabemos termina aproximadamente al nivel del borde inferior de L1 o máximo el borde superior de L2 en el adulto. Luego de lo cual ya no hay médula después del cono medular, tan solo la envoltura formada por la pía madre continúa en lo que se denomina el filum terminal hasta insertarse en los huesos del sacro. Pero sin embargo, nótese que también el espacio subaracnoideo se encuentra por fuera de la médula espinal y continúa más allá del del cono medular. De ahí que por debajo de este nivel la existencia aún de espacio subaracnoideo permite entender por qué se puede administrar medicamentos anestésicos o tomar muestras de líquido cefalorraquídeo por debajo de un nivel seguro, donde sabemos que ya no hay médula espinal, pero que todavía hay espacio subaracnoideo y por tanto hay líquido cefalorraquídeo. En esta imagen anatómica fácilmente podemos identificar aquí el puente, mesencéfalo, médula elongada y por acá médula espinal, vermis del cerebelo, se ve incluso el velo medular superior, se ve parte del hemisferio del otro lado, se ve la superficie medial de este cerebro, se ve el cuerpo calloso y por debajo de él se encuentra el diencéfalo, ¿no? El diencéfalo. Podemos observar entonces algunos de estos espacios. Aquí se ve claramente el techo mesencefálico con los colículos superiores y abajo los inferiores. Se puede ver también la epífisis como parte del epitálamo. Por acá vemos un gran espacio que corresponde al seno esfenoidal, es decir, el espacio aéreo neumático que está en el cuerpo de los esfenoides. Por acá también se puede ver seno frontal. Entonces vemos por fuera de estas estructuras, se ve también espacios que son esas cisternas a las que hacíamos mención hace un momento, ¿no? Se ven aquí las cisternas, la cisterna vulvar, la cisterna pontina, la peduncular, se ve aquí claramente el hipotálamo, se ve el tuber cinerio y se alcanza a ver aquí la hipófisis y aquí en este límite claramente se puede identificar el diafragma celar, por lo que por encima de él, con este color blanco, se aprecia el líquido cefalorraquídeo de este ensanchamiento del espacio subaracnoideo al que denominamos cisterna supracelar. Se alcanza por aquí a ver cuerpos mamilares, el quiasma óptico. Por acá vemos también la cisterna cuadrigeminal. Por acá la cisterna magna o cerebelo medular. Entonces, estos espacios, recordemos, que están debajo del aracnoides y contienen líquido cefalorraquídeo, se pueden claramente observar. Y aquí vemos cómo, ya por debajo de este límite que corresponde al agujero magno, esto ya es médula espinal, y vemos cómo el espacio subaracnoideo continúa por fuera de la médula espinal. Otra imagen muy interesante en la que también claramente se puede identificar cuerpo calloso,
Es más, se ve el pico, la rodilla, el cuerpo, el esplenio del cuerpo calloso. Aquí podemos ver, esto corresponde al septum pellucidum, teniendo de un lado y del otro los ventrículos laterales. Vemos aquí el tálamo, el hipotálamo y desde luego aquí se encuentra el tercer ventrículo. Se ve claramente el acueducto cerebral o de Silvio y el cuarto ventrículo. Estos espacios también contienen líquido cefalorraquídeo y es más, estos ventrículos son el origen del líquido cefalorraquídeo. No es igual al espacio subaracnoideo, pues el líquido cefalorraquídeo que se origina en los ventrículos va a salir para pasar al espacio subaracnoideo. Pero aquí también podemos observar entonces, vean, aquí está la tinda del cerebelo, se la ve muy claramente, la tinda del cerebelo o tentorio, y se ve la cisterna cuadrigeminal, la cisterna magna, vulvar, pontina, interpeduncular, supracelar, muy claramente.